terminan estudiando esto, no mentiras, pero eh, sí terminan gustándole y apasionándose por la geografía como nosotras. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. La siguiente, por favor. Yo voy a apagar para darle la palabra a Laura. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas tardes, sí. Bueno, Buenas bueno tardes. chicos, bueno, espero que todos estén bien. Bueno, como dijo Lina, pues es importante primero analizar la atmósfera y pues la relación que tiene directamente con el clima. Entonces, en la diapositiva, pues el clima es definido como un conjunto fluctuante de condiciones atmosféricas que evolucionan en el tiempo y se caracteriza por tener una periodización y efectos en un lugar específico. Y pues se estudia a partir de variables climáticas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, en primer lugar, esa periodización de tiempo tiene que ver con lo que posteriormente les voy a explicar de la normalidad y la anormalidad climática, ¿sí? Y es que para definir el clima tenemos que medir como un promedio a lo largo del tiempo. Entonces, pues primero ese factor. Y segundo, lugar o región dada, porque el análisis del clima en relación con las variables atmosféricas tiene que ver directamente con eh, un sistema climático a nivel global o el análisis del clima en regiones determinadas del planeta, ¿sí? Entonces, pues más adelante yo creo que vamos a mirar cómo está la división climática en el planeta a partir de los trópicos. Y estas variables atmosféricas normalmente, o bueno, en la mayoría de los casos se miden a partir de la temperatura y la presión, ¿sí? Y esta temperatura y esta presión tienen una relación directa con el tiempo en la medida en que pueden haber alteraciones anuales o a partir de milenios, ¿sí? Que es lo que posteriormente Lina va a explicar de la evolución y configuración de la atmósfera. Entonces estas variables atmosféricas como la presión, la temperatura y bueno, todas las que están allí, se miden en un plazo de tiempo a partir de la observación periódica, ¿sí? Y que esa medición en un lapso de tiempo y de la observación periódica tiene un análisis estadístico, ¿sí? Y a partir de ese análisis estadístico se determina, perdón, una norma climática o una anormalidad climática, ¿sí? Y esta norma climática no debe ser inferior a 30 años, pues así se definió a partir de diferentes instituciones. Y esto se debe porque estas variables atmosféricas deben tener ese plazo de tiempo mínimo para mostrar todos los efectos que, o bueno, todas las manifestaciones en las que se pueden presentar, ¿sí? Todas las mediciones. Disculpa, una Sí, pregunta. señor. Sí, ¿Qué es, señor. qué es precipitación, brillo solar? Señor, ¿Qué es precipitación, brillo solar? brillo solar. Sí, lo que está ahí. Dice, ¿dónde dice brillos? Ah, no, pues, pues yo lo entiendo desde la radiación solar que puede adquirir como determinada zona del planeta. ¿Me hago entender? Sí, sí, creo que te entendí. La radiación solar, o bueno, la cantidad de energía solar que recibe eh, como determinada área del planeta, ¿sí? Mm, sí, que sí, te entendí. Como la que deben utilizar para las, ¿qué? Para los, ay, se me olvidó, las celdas que utilizan para utilizar la energía solar, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. El panel solar. Eh, Eso, gracias. Bueno, sí, bueno, pues pues es necesario ver que estas mediciones y la observación de todos estos factores no se hace en vano, sino que es directamente en relación a la vida del hombre, ¿sí? Entonces, por eso también, digamos, entra dentro de la geografía y el análisis de estas cuestiones y la meteorología también
a veces es considerada como una ciencia fundamental para la sociedad, ¿sí? Entonces ahí mencionar eso. Y este promedio de observaciones continuo es de 30 años porque dentro de esos 30 años se pueden observar las variaciones que pueden tener estas variables atmosféricas. No sé si hasta acá me ha hecho entender. Porfa, dígame. Sí. Bueno, la normalidad climática, pues como su nombre lo indica, es como cuando todas estas variables se salen dentro de lo que se esperaba de ellas, ¿sí? Porque pues la estadística normalmente es una rama que predice, ¿sí? Entonces esta normalidad climática, pues es cuando el clima, las condiciones de la atmósfera demuestran que no, o bueno, que no se da lo que se esperaba, ¿sí? Y ya, entonces, no sé si hasta acá alguien tenga dudas de algo. Bueno, entonces continúo, porque no sé, creo que no. No, sí. Dime. No, aquí está mi diciendo que tengo Ok. que entender, entonces, ¿qué digas? Ok, mira, acá hay una gráfica, entonces vemos dos cosas y pues es los grados centígrados, es una medición de temperatura y una línea lineal del tiempo abajo, ¿sí? La X y la Y pues de una gráfica normal. Entonces, pues es la medición del clima y pues a partir de allá hay una variabilidad climática, una tendencia climática que son cambios que se dan en un tiempo corto, ¿sí? Y que no necesariamente determinan un cambio climático, un cambio climático es un cambio determinante. Acá están las temperaturas globales a nivel mundial en un periodo de X años. Entonces, pues ahí pueden ver la periodización y a partir pues del 1980 pues ya las temperaturas empiezan a mostrar cierta anormalidad que posteriormente se va a traducir dependiendo de la curva que siga en un cambio climático. Y listo, pues hasta ahí creería que va. Y pues cabe mencionar que todos estos factores y el análisis estadístico y de las variables y de las medias y bueno, todo lo que tiene que ver con ello, pues es determinante para mirar lo que viene y también lo que pasó, ¿sí? Cómo se configuró pues lo que conocemos hoy con atmósfera y la relación directa que tiene con el clima. Listo, creo que va. Ahí le doy la palabra a Lina. Gracias, Laurita. Si tienen alguna pregunta o algo así frente a lo anterior, háganla. Háganla ahora o callen para siempre. Si no, pues entonces seguimos con la parte de atmósfera. Y bueno, entonces era importante ver lo del clima. Hay algo que sí es interesante en este tema y es que el clima no lo vamos a alcanzar a abordar hoy por completo, sino que varias veces vamos a estar mirando en otras clases, repasando otra vez temas del clima, como la precipitación, perdón por la pronunciación, la nubosidad y todo ese tipo de cosas. Em, ¿Cuál es la diferencia entre climatología y meteorología? Clima es más, o sea, ¿cómo les diría yo? Es que clima se analizan ciertos factores en un periodo de tiempo específico, por ejemplo, 30 años, y en esos 30 años se mira cuáles han sido las diferencias, sí, cuáles han sido las diferencias, las similitudes, y entonces así se saca, digamos, el clima de Bogotá, digamos, en 30 años ha sido frío, entonces el clima de Bogotá es frío. Por eso está mal decir como, ¿qué clima, o sea, cómo está el clima hoy? No se dice cómo está el clima hoy porque el clima hace periodos grandes, 30 años o más. Cuando hablamos del clima de un día, estamos hablando de cómo está el tiempo atmosférico hoy, ¿sí? Y ahí uno podemos decir está lluvioso, está cálido, pero cuando hablamos de clima son periodos largos. Y cuando hablamos de meteorología, estamos hablando, sí, es un promedio de las temperaturas.
Eh, sí, un clima puede durar miles de años, sí, y años, o sea, ya ahorita cuando veamos atmósfera nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la atmósfera tuvo una etapa donde fue demasiado caliente, si se puede llamarlo, fría, y después se volvió estable, y fueron periodos bastante largos. Y cuando ya hablamos de meteorología, em, quizás abordándolo un poquito más adelante con otros temas, nos estamos refiriendo como más que todo como les digo yo, como esto sí es más como algo a lo, como de cada día, ¿sí me hago entender? Como cuando alguien está haciendo el pronóstico del el meteorológico, lo está haciendo como de cada día. Y cuando es climatología, está haciendo como balances más generales. En cambio, en meteorología es como, bueno, hoy va a ser lluvias, a tomar tanto tiempo, es como más, es una rama de la climatología, la meteorología, y es como lo general a lo específico. Entonces, esa sería como una diferencia. Ya siguiendo con el tema de atmósfera, eh, puedes pasar a la siguiente página, Laurita, por favor. Yo quería mencionar algo. Bueno, respecto a lo que decías de la meteorología, eh, pues, pues ahí mismo, en ella pues es una ciencia que analiza las condiciones de la atmósfera, sean físicas o químicas, y pues en relación a lo que decía también Lina. Entonces, ya, era solo eso y ya la paso. Otra cosa que por ahí alguien estaba preguntando es que si nosotras somos aspirantes o estudiantes de la Nacional o qué pasó con nosotras. No, somos estudiantes de Ciencias Sociales de la Pedagógica eh, y nos gusta la geografía. Y pues no es digamos que estas clases no son especialmente para que ustedes pasen el examen. Evidentemente no sabemos cuándo vaya otra vez a haber un examen de admisión, sino que es más como para entender lo que nos está rodeando a nosotros como personas, entender todo esto. Entonces es más enfocado hacia ese lado, más allá de responder preguntas de geografía que en realidad son muy poquitas. Entonces, esa era como una aclaración. Mi nombre es María, la compañera es Laura, ambas estudiantes de sexto semestre, entonces, para los que no sabían quiénes éramos. Bueno, cuando hablamos de atmósfera, hablamos de una capita de gases, como una capa de gases que se mantiene gracias a la gravedad. Si es una capa de gases, y ustedes ya más o menos saben qué tipo de gases es, y es una atmósfera que se crea, digamos, tiene una evolución, nunca, no hemos tenido, la atmósfera que tenemos hoy en día no fue la misma que la que se empezó a crear en el momento en que la Tierra eh, empezó a crearse también, es diferente. Entonces, por eso vamos a analizar cuál ha sido la diferencia entre estas atmósferas y cómo esta atmósfera ha posibilitado la vida. Entonces ahí dejo como una definición de qué es atmósfera, que es lo que yo les estoy diciendo, o sea, es una capa de gases que se mantiene gracias a la fuerza de atracción que ejerce la gravedad a la Tierra. Entonces, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, entonces, yo en este tema no me voy a meter tanto porque pues hablar de gravedad, creo que ustedes podrían como preguntarle más a sus profesores de física o de matemáticas, mejor que todos los de física, pero voy a decir las generalidades. Pues ustedes saben que la gravedad es la fuerza de atracción que ejerce un cuerpo a otro, ¿no? Ahí se ven los diferentes tipos de gravedad y todo este asunto, pero gracias a la gravedad que ejerce la Tierra es que tenemos una atmósfera. Y más adelante vamos a darnos cuenta que si no hubiera una fuerza de gravedad como la que tiene la Tierra en este momento, simplemente la atmósfera se iría, o sea, los gases escaparían hacia el espacio y no habría como una fuerza que pudiera retener todos esos gases haciendo pues la capa de atmósfera. Entonces ahí están los diferentes, sí, la gravedad ejercida por el núcleo de la Tierra. Eh, digamos que ahí están los diferentes tipos de gravedad, ahí está el Sol, ahí está una estrella de neutrones y está el agujero negro, que es como uno de los grandes enigmas de la ciencia en este momento.
y listo. Ya puedes pasar a la siguiente. Y ahí como que tenemos dos diferencias, como les digo, yo no me voy a meter tanto en este tema, como las dos diferencias entre la teoría de Newton y la teoría de Einstein, que en realidad no son tan diferentes, sino que debemos dejar de creer que Einstein vino y empezó a negarlo todo, sino que en realidad estos científicos lo que hicieron fue complementarse. Sí, o sea, Newton lo que logró es definir que existe la gravedad y que cuando no hay gravedad, un cuerpo simplemente sigue derecho, o sea, no es atraído hacia otro cuerpo, como en este caso la bolita amarilla, sería como ese punto de atracción, y las otras bolitas, a pesar de que giren en otras direcciones, siempre van a estar atraídas hacia él, pero si no hay una gravedad, pues simplemente seguiría otro camino. Y lo que dice Einstein es que la gravedad es relativa en cada, depende de la masa que está ocupando ahí, ¿no? Que es algo bastante complicado ahí, pero como les digo, no me voy a meter tanto en eso, sino como es relativo. O sea, la gravedad que ejerce la Tierra es diferente a la que ejerce la Luna y a otros planetas, y esto también afecta directamente el tema del tiempo. Entonces, entonces, bueno, siguiendo la otra, para que ustedes, si quieren abordar más este tema, lo hagan con sus profesores de física. No porque no podamos ahorita, no, sí, pero es que el problema es que para no perdernos del tema, y creo que una película que aunque está mal en muchos datos científicos, pero que da esa idea de la gravedad en cuanto a su transformación del tiempo, podría ser Interestelar. No sé si se la han visto. A pesar de que muchos científicos han dicho que tiene algunos errores científicos, es una buena para entender cómo funciona el tema de la gravedad con el tiempo. Listo. Ahora, ahora hablamos de nuestra atmósfera primitiva. Entonces, la atmósfera no nace con la Tierra. O sea, no es como que la Tierra empezó a constituirse y ahí empezó a constituirse la atmósfera. No, porque precisamente en ese momento se estaba constituyendo nuestro planeta. En ese sentido, la gravedad era muy menor y la gravedad se estaba todavía, o sea, el núcleo estaba cogiendo formita, todo lo pesado se estaba yendo al interior, después estaba siendo cubierto por el manto, después del manto la litosfera y así. Pero entonces en ese momento no podríamos hablar de una atmósfera por eso mismo, porque no había una fuerza de atracción lo suficientemente fuerte. Entonces, al final, vamos a ver como una línea del tiempo pues desde que se formó la Tierra hasta que se creó la atmósfera, pero podríamos ya empezar a hablar que la atmósfera tiene antigüedad 4.600 millones de años, 4.600 millones de años. Es de antigua. Pero su evolución, o sea, lo que nosotros llamamos como que empezó a cambiar, a ser una atmósfera como más para la vida, empezó en sus primeros 500 millones, ¿sí? Llegó a sus 500 millones de años y ahí tuvo un cambio. Eso por un lado. Si ustedes no entienden algo y no van entendiendo algo, yo voy a estar leyendo los comentarios, o quieren participar, escriben ahí que quieren participar y yo me callo para que ustedes participen. Bueno, entonces la primera atmósfera era, como les decía, no. Lo interesante de este asunto de la gravedad con el tema de la atmósfera es que gases como el hidrógeno, el helio y otros gases que en ese momento pudieron haber constituido la atmósfera se perdieron en el espacio porque no tenían como ser atraídos, como quedarse en la Tierra. Entonces muchos de esos gases se perdieron. Ahí, si ustedes se dan cuenta, aparece como los gases que hacían parte de esa atmósfera primitiva, como lo era el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el vapor de agua, el nitrógeno, el dióxido de azufre, el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco. La atmósfera primitiva era bastante débil. Si ustedes ven en esta atmósfera y estos tipos de gases, pues difícilmente iba a haber vida con esta atmósfera, era tóxica. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué era tan tóxica, de dónde salieron todos esos gases. Aquí Fabián me dice, la atmósfera se compone
en una cantidad mayor de nitrógeno. Sí, pero la actual. En ese momento, no, los gases que estaban eran más que todo bastante tóxicos. Podemos continuar con la... otra cosa antes de continuar era que el único oxígeno posible que había en ese momento era producto de la fotólisis, que la fotólisis es como la energía solar descompone las moléculas del vapor de agua. Entonces ese era como el único oxígeno posible en esa transformación química, era por medio de la energía atravesada atravesada el vapor de agua, porque en ese momento no había agua líquida, ni mucho menos sólida. Entonces, en ese proceso era el único oxígeno posible. Ahora sí podemos seguir con la siguiente. Y ustedes váyanse pensando por qué no había agua en estado líquido y sólido. Y me escriben por qué no. Bueno, entonces, como hablábamos la clase pasada, mientras la Tierra se estaba así constituyendo y todo estaba yendo para el centro y todo este asunto del núcleo manto, iba a haber alta presión. Por eso ahí les puse pues la olla express. Entonces si había alta presión, los volcanes iban a estar liberando esa presión. Entonces habían constantes erupciones y por eso es que vemos ahí como una tierra bastante roja, porque realmente sí era así en un inicio, o sea, muchas erupciones, mucha liberación de gases altamente tóxicos. Si ustedes están, cuando una de las formas para saber si un volcán va a hacer erupción es por medio de los ríos. ¿Por qué? Porque por medio de los ríos muchos de los gases se van acumulando. Entonces, cuando iba a haber la erupción del Nevado de Ruiz que destruyó el pueblito de Armero, había mucho azufre en el agua, mucho gas de azufre en el agua, y eso fue una de las alarmas que se ignoró totalmente en ese momento. Entonces, cuando suben estos gases tóxicos en los ríos o en las fuentes, es que va a haber una erupción. Y los volcanes tienden a soltar gases altamente tóxicos. Aquí, ustedes me dicen hace cuántos más o menos. Yo les estoy diciendo que estamos hablando de que la atmósfera tiene de antigüedad 4.600 millones de años. O sea, en los 4.600 millones de años, este era el panorama. Una atmósfera tóxica, producto de los volcanes, ¿sí? No había agua sólida ni líquida, solamente había vapor de agua. Entonces, eso era lo que teníamos. Pienso que, aquí Lady dice, pienso que la presión y la temperatura del momento, por eso favorecía la presencia de gases. Una pregunta. Dígame, su merced. Uy, su merced. Dicen que la luna viene de la Tierra, o sea, que es un pedazo de la Tierra, ¿eso es verdad? Esa es una de las teorías y ya les digo, es la más probable. Dicen que es la más probable y viendo como todos los procesos que sufrió la guerra, la Tierra en su momento, sí es muy probable que haya sido un pedazo de la Tierra que se quedó orbitando junto a la Tierra, o sea, un pedazo de la Tierra que se quedó ahí y después se convirtió en luna. Es lo más probable, es como la teoría más defendida. Gracias. Vale. ¿Cómo se identifica el gas en el río? Hay muchas formas de identificarlo, pero más que todo se hace en los laboratorios. También cambia la densidad del agua. Por ejemplo, hay muchos lugares, digamos, en las partes de Estados Unidos y Australia, donde se practica el fracking. Yo les había dicho que es el fracking la clase anterior. Y el fracking, como es tan invasivo, suelta mucho gas natural. Este gas natural se filtra a los ríos. Y lo que pasa es que la densidad cambia totalmente. Y las personas, digamos, pueden llegar a prender fuego en el agua porque tiene altas cantidades de gas. Entonces es más que todo por temas de densidad, porque empiezan a morir peces, si la vida empieza a morir en los ríos, ese tipo de cosas. Bueno, y también
un volcán va soltando como, ¿cómo es que se llaman esas cositas? Pequeñas como humitos. No sé si ustedes han visto fotos de un volcán que tiene como una nubecita que sale de la boquita. Em, Esa es como una de las señales también. Siempre es con el tema del gas, o sea, el gas es como el que va avisando que va a haber una erupción, o es más seguro que esté botando constantemente gases para que evitar una erupción fuerte. Ese gas que es, Los que yo te estaba mencionando, ahí aparecían, son gases tóxicos, como amoníaco, dióxido de azufre, sí, más que todo esos, gases mm, altamente tóxicos para la vida. Entonces, vale, gracias. vale. Entonces, sí, no, digamos, o sea, sí solamente se sabía como del control y análisis de los cuerpos fluviales, sí. Armero en su momento tuvo un mapa de riesgos, había un plan de riesgos, o sea, Armero se tenía todo preparado o sea, ya había como demostrado, ya se había demostrado que había un riesgo latente, pero en ese momento como que se ignoró totalmente eso. Ya había o sea, había como miles de alarmas de que Armero, si pasaba una erupción, iba a ser borrado. Y iba a ser borrado precisamente porque estaba al lado de un río. Entonces, no se tomó en cuenta eso. O sea, como que los investigadores ya habían tomado que era un territorio eh, con posibilidades de desaparecer, y porque no había sido la única erupción donde había terminado Armero. Armero había tenido otros episodios de erupción, pero el pueblo se borró una vez y lo volvieron a hacer y se borró la segunda vez y ahí sí no se volvió a hacer. Entonces, pero yo les había explicado que el asunto, alguien por ahí tiene el micrófono abierto. Ah, ya te dejo hablar, Laura. Pero el asunto ahí es que ustedes deben también hacer un símil de que las tierras cerca a los volcanes son muy fértiles. Entonces, la gente no es que se asiente por capricho cerca a un volcán, sino porque realmente para la producción económica del pueblo de Armero o sea, era bastante beneficioso cultivar ahí. Inclusive Armero en su tiempo fue más importante que Ibagué. Y si estaba pensando como que la capital fuera Ibagué y no, digo, fuera Armero y no Ibagué. Entonces son varios factores, no únicamente decir que se asentaron ahí por capricho ya, sino que varias cosas. No sé si vas a comentar algo, Laura. Sí, pues respecto a los gases y toda esta cuestión, eh, pues resulta que lo que pasó en Armero fue que hubo una liberación de gas y pues liberación de magma y todo lo que fue pues la avalancha, o sea, todo esto terrible, pero ese volcán es tan fuerte que esa erupción fue muy pequeña a comparación de lo que podría ser ese volcán, donde de verdad tuviera una activación fuerte. Entonces es mirar los volcanes desde un punto en el que no son destructivos, sino que posteriormente se va a ver que gracias a ellos y a las erupciones que hay en ellos, el planeta vuelve y respira, la atmósfera se limpia, la tierra vuelve a ser fértil. Entonces, el problema no son los volcanes, sino los mismos asentamientos sociales y la dinámica territorial. Quería pues decir eso. Sí, es importante tener como en cuenta eso. Yo les había comentado que una erupción del Nevado Ruiz fuerte podría llegar hasta Engativá. Entonces, son volcanes que tienen una alta capacidad y que son necesarios, como yo le decía una vez a mi mamá, o sea, tanto los temblores como las erupciones son necesarios para pues la vida, pues todo el sistema de la Tierra, ¿no? O sea, no se puede como evitar que esas cosas pasen porque son necesarias. Entonces, aquí una persona preguntaba, ya le respondieron. Entonces, la gran presión puede pasar algo como Armero. Es que el asunto de Armero, si quieres, lo podemos hablar en otra clase. Armero, el problema es que los ríos son conductores de todo lo que sale en un volcán, ¿sí? O sea, una de las problemáticas de Armero es que estaba al lado de un río y el río fue el que, digamos, de alguna forma, el que llevó toda esa avalancha también. Entonces son múltiples factores y decir, si vuelve a haber una erupción, cuál va a ser el pueblo que vaya a ser afectado
o borrado es muy difícil, pero puede llegar a negativar y puede ocasionar algo como lo que nosotros vivimos en Armero. Difícilmente lo puede ocasionar, pero sí puede, o sea, puede ocasionar daños fuertes en pueblos cercanos. Todo esto depende de entender, por eso les digo, para esto nos sirve entender nuestro entorno. Si nosotros entendemos nuestro entorno y vemos lo que está pasando, podemos empezar a entender las señales antes de que pase una erupción o que pase esto, que pase lo otro. Aquí preguntan, y el Galeras, ahorita podríamos más bien como tomar otra clase para hablar de los volcanes en Colombia, de cuáles están activos, cuáles están muertos, cuáles son raros, cuáles están, sí, todo ese tipo de volcanes como para no quedarnos en este tema. Sí, es un volcán. Ahí, pero como para empezar a hacer mapas donde están los volcanes, todo eso también es interesante, porque igualmente si yo les digo que cerca de los volcanes hay bastante fertilidad, podríamos también empezar a hacer mapas de la mayor producción del país, donde se concentra la mayor producción de cultivos, todo esto, qué cultivos se cultivan allá, acá, todo ese asunto. Bueno, continuando. Igual sigan preguntando que ahí se me van ocurriendo otras cositas. Como les digo, si hay alguien que quiera participar o responder alguna duda o quiera complementar lo que yo estoy diciendo, me avisan para que yo les sea la palabra. Listo, entonces como les estaba diciendo, toda esta atmósfera fue alimentada de estos gases tóxicos que sacaban estos volcanes, que era necesario porque en ese momento la Tierra estaba en una alta presión y estos volcanes lo que hicieron fue disminuir la presión y, como dicen por ahí, liberar esa olla express que teníamos en ese momento. Entonces era necesario eso. Pero entonces habría que preguntarnos, si tenemos una atmósfera tan tóxica, ¿cómo fue posible limpiarla? O sea, ¿cómo fue posible empezar a llenarla de oxígeno? O sea, mientras ustedes van ahí haciendo sus teorías conspiranoicas. Aquí pregunta Lady Feria. Entonces, ¿un geólogo es el que anda estudiando para predecir erupciones o ya entra en el campo de los geocientíficos o que queda como meteorología? Un geólogo estudia ¿cómo les digo yo? Como la evolución de la Tierra. O sea, todo lo que yo les estoy diciendo de la atmósfera, de cuánta vejez tiene la Tierra, de cuándo apareció la hidrósfera, de cuándo apareció esto, lo otro, es gracias a la roca. Entonces, las rocas es como ese pequeño, o sea, las rocas contienen tanta información que el geólogo tiene que sacar toda esa información y empezar a mirar qué fue lo que pasó en ese momento y por qué la roca es así, ¿sí? O sea, nosotros vemos una roca y como que no le encontramos como tanto chiste, pero cuando uno estudia una roca uno puede como empezar a entender la historia que tiene detrás de esa roca. Es el libro que te lleva a la exposición. Aquí le dice, me refiero a qué profesional hace esos análisis. Varios profesionales, ahí tienen que ir varios profesionales a hacer ese tipo de cosas, pero sí, entraría más como en el campo de la geología, el tema de las erupciones y todo eso, pero también se alimentan de varias disciplinas, como vulcanología, climatología, ¿sí? O sea, no podemos decir que el geólogo simplemente se dedica a las rocas y ya, sino que también es una persona como todos nosotros, o sea, todos nosotros somos buenos para varias cosas, no solamente para una cosa. Entonces pasa lo mismo con esta carrera y en realidad con todas las carreras. O sea, uno también se va complementando de las otras cosas que va sabiendo para hacer este tipo de análisis. O de como cuando se juntan investigadores, hay alguien que es bueno en cada cosa y así se arma como un balance más general. Listo. Entonces, Lady, entonces no te estoy entendiendo, qué pena, si quieres participa y me comentas. Perdón, o sea, sí ya me respondiste, solamente quiero que me malinterpreten. Yo sé que un geólogo tiene varios campos de acción,
Solo que ya me refería como a la parte de, o sea, en el trabajo, ¿sí? Ya como eh, X, yo necesito a alguien que pues ahí se ponga a hacer estudios, análisis de cuándo podría haber tal erupción o tal vaina. Bueno, ya como ejemplo de los volcanes, eso, que cuando habría una erupción, necesito a alguien que lleve un control eh, y avise cuándo va a estar eso. Entonces, ahí yo preguntaba que qué profesional es el que entraba ahí. Igual sé que es un grupo, pues de varios, pero digo como no sabía cuál se centraba más en eso. Y sí, yo sé, o sea, el geógrafo, el geólogo, tienen muchos campos. Solamente me refería a eso. O sea, como que, no sé, tiene que ver con la administración ambiental también, porque ya es en la parte como de estados y esas cosas. Pero era esa pregunta, pero ya, o sea, ya me la respondiste. Entonces, qué pena si me enredé, si me malinterpretaron o algo. Listo. Bueno, yo creo que pues hay que tener en cuenta que eso pasa en todas las carreras, diría yo, que pues la gente se especializa en determinadas cosas y que las carreras no pueden dar como fruto y solo se meten en su carrera a estudiar sus cosas, sino que constantemente se unen de otras carreras. Ya, quería por eso. Sí, ahí, yo creo que ahí se respondió. Em, bueno, entonces aquí un compañero dice, una vez fui a un parque en el Tolima donde tenían cámaras en todos los volcanes del país. Mm, esas están constantemente estudiados, o sea, están constantemente vigilados los volcanes aquí. Entonces, como lo mismo, todos los movimientos que constantemente tiene el país, ¿no? Cuando ustedes vayan a entrar al edificio Manuel Ancísar de la Universidad Nacional, ahí hay un televisor que les está diciendo en tiempo real los movimientos que está pasando en el país. Entonces, también sería como un campo ligado a las universidades los que estén constantemente vigilando estos fenómenos. Continuamos con la siguiente parte y lo que yo les estaba preguntando, si tenemos una atmósfera carente de oxígeno, altamente tóxica, ¿cómo se limpia? Ahí hay una pregunta. ¿Cómo limpiar una atmósfera? ¿Cómo se hace eso? Puedes continuar con la siguiente diapositiva, Laura, por favor, mientras ustedes van pensando. Congelar. Tenemos con planticas. Tenemos que aquí hay algún ejemplo muy interesante y es si la atmósfera no se hubiera enfriado, o sea, digo, la atmósfera, perdón, la Tierra no se hubiera enfriado, un proceso natural, si no se hubiera enfriado, eh, probablemente la Tierra, o sea, probablemente la vida no hubiera sido posible y en este momento, o sea, la Tierra se vería más como Venus, que ahí hay como una foto de cómo se ve Venus, que tiene una atmósfera altamente tóxica, que alcanza altos grados de temperatura. Entonces podríamos decir que hay un factor que no cambia la atmósfera, pero que hay un proceso de enfriamiento. O sea, la atmósfera tiene 500 años, o sea, tiene 4.600 millones de años. Y en sus primeros 500 millones de años, la Tierra se enfría, se empieza a enfriar. Entonces ahí hay un cambio, pero no solamente es porque se enfrió, sino que debe haber algo más allá de eso. Puedes continuar con la siguiente diapositiva. Y tiene que ver con el agua. Entonces yo ahí les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? Aquí. Aquí me dice alguien 100 grados y sí, son 100 grados. Si dígame su merced. Pero casi siempre se mantiene como entre 90 a 100 grados. Y podría, sí, pero hay una escalita. Pero si la temperatura no hubiera bajado
a menos de 100 grados, en ese momento la temperatura era mayor a 100 grados, si no hubiera bajado menos de 100 grados, no podríamos hablar de agua en estado líquido o en estado sólido. En ese momento, estado líquido. O sea, gracias a que la temperatura baja, hablamos que empieza a constituirse una hidrosfera. ¿Qué es la hidrosfera? La hidrosfera es toda la masa de agua que se encuentra debajo y sobre la superficie terrestre. O sea, son todas las cuerpos de agua. Gracias a que baja la temperatura, es que empieza a ver todos los océanos y todo este tema del agua líquida. Que por cierto, una de las teorías que hay en relación a cómo llegó el agua a la Tierra es por medio también de como de algo como que la Tierra se chocó o la chocaron un meteorito de agua, ¿sí? O sea, la chocó un meteorito de agua congelada, y así llegó el agua. Es una teoría, una de las tantas teorías. Es bastante loca, pero pues no hay que descartarla. No sé cómo llamarle a eso, si fue un meteorito o un cuerpo, o sea, como la chocó una roca de agua congelada, aunque no es tampoco llamarla roca, se me olvida la palabra en este momento. Pero o sea, yo sé que ustedes me entienden esa parte, o sea, la chocó como una roca de agua congelada, y esa es una de las explicaciones de por qué hay agua en la Tierra. Así eso fue hace millones de años. Esto sí es hace tiempito. Y cuando ustedes vean la última diapositiva de esta presentación, se van a dar cuenta que en realidad esos procesos son muy lentos y nosotros hemos llegado a la Tierra hace re poquito y ya la vamos a destruir. Es súper frustrante. Listo. Entonces tenemos que, gracias a ese enfriamiento, tenemos agua líquida de los océanos. O sea, hay océanos, hay cuerpos de agua. Listo. Hay 3 factores para una vida. O sea, para la vida hay 3 factores. Acuérdese que es la vida la que hace que se genere una atmósfera estable, o que cambie una atmósfera, y al mismo tiempo una atmósfera estable hace que haya vida. O sea, es dialéctico, ¿sí? La vida hace que cambie la atmósfera y una atmósfera hace que haya vida. Entonces, los 3 factores para que haya vida es una atmósfera estable y rica en oxígeno, que haya energía externa y agua en estado líquido. Esos son los 3 factores. En este momento nos haría falta, hagamos de cuenta que estamos en ese preciso momento, ¿sí? Nosotros viendo la atmósfera primitiva, tóxica, y vemos que no tenemos una atmósfera estable y rica en oxígeno, pues no tenemos. ¿Tenemos energía externa? Sí. ¿Tenemos agua en estado líquido? Sí. Entonces esos 2 factores son los que ayudan a generar una atmósfera estable y rica en oxígeno. Ya les explico cómo. Empecemos con el tema de la vida y la energía. La energía, toda energía que nosotros usamos, tanto eólica y energía de las hidroeléctricas, la energía por carbono, petróleo, de los alimentos, toda esa energía es energía solar. Toda esa energía solar, que es energía como transformada. Desafortunadamente nosotros no somos como las plantas que simplemente nos ponemos al sol y ya nos recargamos de energía. No, nosotros tenemos la imposibilidad de que no podemos convertir la energía. Nosotros tenemos que consumir energía convertida primero de las plantas, y las plantas son consumidas por los animales, y nosotros consumimos animales y plantas, y ahí sí obtenemos esa energía. Pero no podemos hacerlo solos. O sea, si no hubiera este proceso de transformación de la energía solar por medio de las plantas y los animales, prácticamente nosotros no podríamos vivir. Y no solamente necesitamos energía para vivir, sino que necesitamos energía para mover todo, o sea, para hacer cualquier tipo de cosas, para en este momento hacer esta reunión, tener el celular, el computador, XX. Necesitamos también energía, y es por medio que nosotros hacemos energía por las hidroeléctricas, el carbón, el petróleo, la eólica. Entonces prácticamente somos consumidores de energía, pero no podemos hacerla, siempre tenemos que transformarla. Somos totalmente dependientes. ¿Cuáles son los 3 factores para la vida? Una atmósfera estable y rica en oxígeno,
energía externa, o sea, tener una fuente de energía externa, que en este caso es el sol, y agua en estado líquido. Esos son los tres factores. Toda energía entonces que utilizamos es energía solar transformada. Pero entonces yo les hago la pregunta. ¿La energía nuclear también sería energía solar? O sea, la energía nuclear es energía solar. Y si es energía solar, ¿cómo funciona eso? ¿A ustedes qué se les ocurre ahí? A mí se me hizo bastante curioso esa pregunta, o sea, la energía, radiación, sí, pero ¿qué es energía? O sea, ¿es energía solar o no es energía solar? Esa sería la primera pregunta. Aquí yo creo que sí. Yo les voy a dejar como esa duda, no se las voy a responder hoy porque quiero dejarlos con la intriga. Averigüen ustedes. Y quien tenga la respuesta la sube al grupo y todos la leemos. Es muy interesante cómo funciona la energía nuclear. Y ustedes me dirán si es solar o no es solar. Ahí les dejo como el asuntico. La energía nuclear es con el uranio, sí. Pero acuérdese que la energía, a pesar de todo, pues el uranio también viene de algún lado, ¿sí? O sea, el uranio no es como que nació y ya tiene energía de por sí, sino que también recibió la energía por medio de otro proceso, ¿sí? O sea, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces el uranio tiene que haber tenido esa energía de otro lugar. Ahí yo les dejo la duda, o sea, ustedes averigüen y lo suben al grupo, como si eso es energía solar, no es solar, cómo funciona, todo ese tipo de cosas y leemos lo que suban en el grupo. Entonces ahí les dejo la duda. Bueno, entonces los primeros como seres vivos que existieron, pues fueron en el océano. Ya les digo por qué en el océano. Pero estos seres vivos, pues eran pequeñitos, como siempre, unicelulares, pequeños. Pero lo que ellos hicieron fue algún cambio bastante grande y es empezar a transformar la energía. O sea, ellos lograban captar la energía que había en ese momento. O sea, prácticamente funcionaban como las plantas en el tema de la fotosíntesis. Ellos hacían eso y eso ayudó a que ellos pudieran tener energía y ya estaban en un ambiente como el agua líquida. Entonces, en estos dos procesos, pues el desecho que estos animalitos, estos seres vivos generaban era el oxígeno. Sí, ahí sí van entendiendo, hay alguien que se siente perdido. Aquí hay, qué pena, estoy tomando agüita. Aquí alguien dice que energía renovable y no renovable. Es cuestionable la palabra renovable. Pero esa no es la discusión ahorita. Entonces, como les decía, la vida empieza en los océanos. ¿Y por qué empiezan los océanos? Porque no había suficiente ozono en ese momento en la atmósfera, por no decir que no había casi ozono. Ahorita mi compañera les explica qué es la capa de ozono. Y como no había ozono, pues la radiación y todos estos rayos ultravioleta entraban directo. Entonces la vida en la parte terrestre era imposible porque no había suficiente oxígeno para hacer la capa de ozono. Prácticamente el oxígeno que había en este momento en esta atmósfera era el 10% de lo que hay actualmente. O sea, de todo lo que tenemos ahorita, solo el 10% constituía esa primera atmósfera primitiva. Entonces no iba a haber vida terrestre, solamente en los océanos. Ya después de que pase un cierto tiempo, digamos, acuérdese que estamos hablando de que 4.600 millones de años tiene la atmósfera de vieja. De esos 4.600, en sus primeros 500 millones, empieza la transformación a la atmósfera que actualmente conocemos. Y en los últimos años de esa atmósfera es cuando se genera la vida terrestre. De ahí para adelante todo fue vida de los océanos. Listo, entonces
La siguiente, por favor. Ahí cómo se puede, ahí hay como una imagen, como un análisis, como el enfriamiento ocurrió en los 4.500 millones, ¿sí ven? De años, y la vida prácticamente apareció a los 3.800 a 3.500 millones de años, o sea, la vida tardó entre 700 a 200 millones de años en aparecer, y fue gracias a que ellos pudieron transformar la energía de los alimentos. Si ustedes quieren entender más por qué es tan necesaria la transformación de la energía, pregúntense por qué nosotros respiramos oxígeno y no nitrógeno, por ejemplo. O sea, si el nitrógeno es más abundante en la atmósfera, ¿por qué no respirar nitrógeno? ¿Y por qué respiramos oxígeno? Y tiene que ver mucho con la energía. O sea, ahí hay un balance. No les voy a responder eso porque también quiero que investiguen ustedes y me cuenten qué encontraron. ¿Sí? ¿Por qué respiramos oxígeno y no nitrógeno? Más que todo. Y ya, no hay como tanto misterio en ese asunto de la vida, como les decía. Fue gracias a estos primeros, a este proceso en el océano y a esta transformación de la energía que se pudo limpiar esa atmósfera. Y ya en la última diapositiva, creo que es la última, puedes pasar a la siguiente, Laura. Tenemos a nuestros grandes proveedores de oxígeno, como lo es el fitoplancton. Ahí yo les puse unas imágenes que eso que ustedes ven como luminoso es el fitoplancton. Entonces, de hidrógeno no puede ser de hidrógeno, debe ser de nitrógeno, alguien comentó ahí. ¿Por qué no puede ser de hidrógeno? Yo no les había explicado esa parte, se me había olvidado, pero la atmósfera actual o sea, mantiene ciertos gases, pero hay otros que los deja escapar. Por ejemplo, el hidrógeno y el helio no tienen la fuerza suficiente para tenerlos. ¿Por qué? O sea, si ustedes, las únicas planetas que pueden tener hidrógeno y helio en su atmósfera es Júpiter y Saturno. Y es que la diferencia entre gravedad es diferente. Por ejemplo, la gravedad de la Tierra es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la de Júpiter es 24.7 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, es bastante mucha más gravedad la que tiene. Entonces, los gases como hidrógeno y helio se escapan. O sea, esta gravedad no los puede retener, se escapan. No tengo una foto cerca del fitoplancton. Si alguien ahorita busca el fitoplancton y encuentran una foto cerca, la suben al grupo. Pero el fitoplancton lo que hacen es ya hacer el proceso de la fotosíntesis, prácticamente, que es utilizar toda esta energía y empezar a transformarla en oxígeno. Ahí es cuando ya estamos hablando de que poco a poco se va limpiando la atmósfera. Digamos que uno de los científicos, no me acuerdo el nombre, pero ahí está, hablaba de que uno de los hechos más contaminantes de la historia de la Tierra fue este proceso de que la atmósfera empezara a constituir el 21% de oxígeno. Para que nosotros también empecemos a preguntarnos las palabras contaminación, efecto invernadero, todo esto, es que es el episodio más grande de contaminación, fue la transformación de la atmósfera a una atmósfera rica en oxígeno. Ahí todos entendieron por cómo fue esa primera atmósfera primitiva, o hay alguien que se perdió, no entendió, no le quedó claro. ¿Todos les quedó claro? Chicos. Sí, señora, sí. Claro, como el agua. ¿Podría repetir rápido? Bueno, como les decía, rápidamente. La Tierra aparece, bueno, todo este tema de la bola y todo el asunto, empieza a constituirse las diferentes capas internas, el núcleo, el manto, la litosfera, y pues hay una alta presión. Los volcanes empiezan a aparecer en este momento como las ollas express que quitan toda esta presión, pero que al mismo tiempo liberan grandes cantidades de gases tóxicos y magma, o en este caso lava. El enfriamiento de la Tierra paulatinamente
no hay una explicación lógica todavía de por qué se enfrió, pero el enfriamiento lo que posibilita es que empiece a aparecer agua en estado líquido. El agua en estado líquido y una energía externa, o sea, una fuente de energía externa como lo es el sol, posibilitan, hay dos factores que posibilitan la vida ya. Empiezan a haber vida que puede transformar la energía y esta transformación de la energía da como producto, como desecho, el oxígeno. Y este oxígeno empieza a ir paulatinamente limpiando la atmósfera, así como brevemente. Como les digo, hay dos cosas que ustedes tienen que responder y la primera es la energía nuclear, es energía solar y cómo funciona. O sea, si ustedes encuentran algún documento o algo así, lo suben al grupo, algo muy específico, y en la próxima clase nos tomamos unos 10 minuticos para ver qué fue lo que encontraron. Algo muy concreto y preciso para entender este tipo de energía. Cómo llega el oxígeno al agua. No, no, yo les decía que no es como que en este momento el agua no, o sea, estas primeras formas de vida no eran tan dependientes al oxígeno, sino que eran más dependientes a la energía que ellos tenían. Y utilizaban la energía para poder como vivir realmente. O sea, ellos como esos primeros fuentes de vida hacían esto, como las plantas, ¿sí? O sea, las plantas, porque ustedes nunca se han preguntado por qué las plantas consumen CO2 y liberan oxígeno. Y porque las mamás o los papás o la familia le dice, no deje las plantas de noche porque los pueden matar. Si eso todavía les genera dudas, los podemos abordar en la siguiente clase. A ver cómo les va. Pero pregúntense en ese tipo de cosas, o sea, no es como que siempre tengamos que entender lo más grande como la atmósfera, sino que empezamos a entender esos dichos urbanos, como cuando le dicen a uno no deje las plantas dentro de su habitación, eso le hace daño. Uno tiene que entender por qué le dicen a uno eso, y eso tiene una explicación bastante interesante. Listo. Listo, ahí me callo para que siga mi compañera. No es suficiente para matar a una persona, pero ya es muy importante qué es lo que liberan las plantas. Como dicen por ahí, tómense en el tiempo como de investigar cuáles, por qué respiramos oxígeno, porque las plantas liberan oxígeno. O sea, no es como que vaya a haber una muerte, sino que sí puede haber unos daños en todo el sistema respiratorio de la persona. Listo, ya puedes continuar, Laura. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, listo. Bueno, la atmósfera a la configuración de hoy, bueno, está compuesta por gases constantes y gases variables, ¿sí? Entonces los gases constantes, como lo estamos viendo, son en su mayoría el nitrógeno y el oxígeno. Pues también hay una parte de argón, y los gases variables, pues incluyen lo que es el vapor de agua, el dióxido de carbono, la cantidad de ozono que hay, la cantidad de metano que hay, y aparte la atmósfera, pues es una esfera grande de gas, pero pues dentro de ella encontramos, no sé, compuestos en estado sólido y en estado líquido, sí, digamos la atmósfera guarda a veces sal del mar, polvo, y bueno, diferentes cosas por el estilo. Bueno, la atmósfera actualmente está dividida en estas 5 capas, y principalmente pues estas capas se dividen en relación a la altura y la presión, ¿sí? La presión, no, la altura y la temperatura, perdón, me confundí.
Y cada capa tiene como un límite. Entonces, la troposfera tiene su límite, que es la tropopausa, y bueno, ya vamos a ir mirando los límites de las otras. En esta capa, pues como podemos ver, a medida que aumenta la altura, disminuye la temperatura. Y en ella, pues vemos que es como en donde sean los, no sé, como los factores para que sea posible la vida como la conocemos, porque en las capas superiores, pues las condiciones de temperatura no dan para que la vida se configure como tal. Encuentra su límite en la tropopausa, y esta tropopausa pues me demuestra una, el comienzo de una isoterma, ¿sí? Isoterma es de igual y terma de temperatura, en donde la estratosfera empieza a conservar la temperatura y llega un momento en el que la temperatura asciende, pero ese ascenso de la temperatura tiene que ver con la capa de ozono y en relación con los gases, con la radiación solar que recibe, ¿sí? Hay que tener claro que la temperatura de las capas tiene que ver mucho con la densidad de los gases que la componen y cómo cuando se exponen al sol, pues estos gases causan diferentes efectos, ¿sí? Disculpa, una pregunta. Sí, Eh, señor. ¿Qué diferencia cada capa? O sea, ¿qué hace que cada capa sea diferente? ¿Es la temperatura o los gases que tienen adentro? Pues es que no es como dos cosas separadas, sino que es como el resultado de esas dos cosas, ¿sí? La composición gaseosa que tienen y la relación con el sol, ¿sí? O sea, cómo esa composición gaseosa tiene una relación directa con los rayos solares, ¿sí? Y aparte de esa composición gaseosa, tiene que verse con unas cuestiones químicas que pues para mí de pronto, o sea, son más profundas hacia la química, y es que no todos los gases conservan la misma densidad y por ende no todos los gases permanecen a una altura igualitaria o bueno, a un acceso igualitario a la corteza de la Tierra. No sé si me hago entender. Sí, sí, o sea, que los gases tienen diferentes densidades y unos suben y otros se quedan en una capa quieta, Ujú. digamos así. Era lo que explicaba mi compañera con la fuerza, sí, la fuerza de gravedad que tenemos nosotros. O sea que, Sí. digamos, cuando ya no hay, digamos, ni gases, ni una temperatura, ahí ya sería la exosfera, ¿no? O sea, ya estaríamos fuera de las capas de la atmósfera. Sí, sí, prácticamente sí, porque llega un momento en el que esa gravedad que tiene la Tierra no es capaz de concentrar los gases que se encuentran en la exósfera, y esos gases normalmente pues se pierden en el espacio. Es más, no sabemos hasta dónde va de verdad la atmósfera de la Tierra porque no hay como un límite, sino que estos gases desaparecen pues en diversos lugares, ¿sí? En diversas distancias respecto a la Tierra. Ok, gracias. Eh, bueno, bueno, ahí vemos, o sea, es muy fácil. En la mesósfera pues hay una disminución de la temperatura. Y lo mismo, o sea, hay que tener claro que estas disminuciones de la temperatura son en relación con los gases, pero en la atmósfera es importante ver que el aumento de la temperatura es porque los rayos del sol hacen que esos gases se ionicen, ¿sí? Haya un proceso de ionización. Entonces, ya no son compuestos, sino que es como una separación de los iones que tienen como todos estos gases, ¿sí? Y por ende son transmisores de energía, porque no hay como un ambiente en el que ellos puedan mezclarse, ¿sí? En el que no haya, digamos, H2O o nitrógeno con oxígeno o helio con X, porque no, los gases no permanecen separados en cada capa.
yo no puedo decir en cada capa hay hidrógeno y oxígeno, o bueno, hay gases más predominantes que otros, pero no es como que cada capa tenga un gas determinado en sí, sino que siempre están en una mezcla continua. Y este proceso de ionización pues permite, en primer lugar, que haya, o bueno, que exista toda esta transmisión satelital, las señales de radio, lo que es la aurora boreal, que es un efecto visual de los rayos del sol y el proceso de ionización. Pues la exosfera, pues la verdad no es que se haya como mirado mucho. Y ya, pues normalmente en la atmósfera hay una ionización de hidrógeno en su mayoría y pues hay una pérdida de partículas de hidrógeno. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o si me hice explicar o... Oye, una pregunta, o sea, si tú subes más esos gases llegarían a ser tóxicos, o sea, entonces llamarían gases tóxicos para respirar. Es que tóxicos en la medida en que no son aptos para la vida humana, ¿sí? En la medida en que no son aptos para el desarrollo de nosotros, ¿sí? Entonces, a una determinada altura, pues vamos a encontrar, digamos, espérame, que en la mesósfera la presión es demasiado baja y hay más nitrógeno que oxígeno. Entonces, probablemente la persona que esté allá no llegue a oxigenarse el cerebro y ya, se muere. Ok. O sea, que si por ejemplo nosotros queremos construir cosas, no nos podemos pasar de la troposfera, ¿no? O sea, construir un edificio o algo así. Sí, sí, más o menos sí. Algo así. Pues lo que les decía anteriormente, o sea, no es como que digamos, en la mesósfera solo vamos a encontrar nitrógeno o oxígeno, no, o sea, hay una existencia de diversos gases, pero pues siempre hay unos gases en mayor proporción de otros, pero no es como que en cada capa haya solo un gas. Y pues la troposfera, pues ahí estamos porque pues hay oxígeno, si no pues tampoco no estaríamos ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O no? ¿O no hay más preguntas? En el chat estaban preguntando. Ay, perdón. Es que si veo la presentación, no veo el chat. ¿Alguien me podría leer qué preguntan? Qué pena. Ah, no, ya. Que si se podría llegar a una edificación en la troposfera. Pues sí, troposfera dice, pues ahí es donde se construyen las edificaciones, o sea, es la capa en donde es propicia la vida. Profe, he visto en algunos sitios web que dicen que ionosfera en vez de termósfera es lo mismo. Ionosfera, pues yo la termósfera... No, pues sí, o sea, es que en la atmósfera es donde ocurren esos procesos de ionización y pues ya como les expliqué, es la reacción que tienen ellos a los rayos solares, ¿sí? Y como esos rayos solares neutralizan como esa combinación entre gases y más bien estancan como esa energía y por eso son transmisiones como transmisoras, esa capa es transmisora de redes, ¿sí? De comunicación. Bueno, las auroras boreales son como un efecto visual de esa ionización, ¿sí? Entonces, no sé cómo podría explicárselos bien, sin embargo me comprometo a enviarles un audio explicándoselo bien, pero es un efecto visual de la ionización que se da y prácticamente son los rayos solares pasando por esos iones, esos compuestos que están separados, que están quietos ahí, y pues por eso es el efecto visual. Diría yo, no sé si Lina sabe bien cómo, o bueno, podría explicarnos bien cómo es esta cuestión de las auroras, porque yo entiendo que es ese proceso.
Sí, ese es el proceso, pero de pronto sería mucho más enriquecedor mandarles como un video de cómo Ajá. pasa todo esto, porque pues es mejor como hacerse la idea de la imagen, no como explicarles que es un efecto visual y todo el Sí, asunto, es que con como un palabras es ejemplo. más complejo, solo con palabras. Sí, Eh, tiene total bueno, la razón, una cosita, Catalina decía que las auroras boreales es en el norte y las australes ajá, es en el sur, sí. Por pero eso ejemplo, tiene, perdóname, sigue, dale. eh, yo les decía que por eso hay un equipo de fútbol de aquí, no me acuerdo si son los chilenos o los peruanos, que le dicen los australes. Va por ese lado, porque Austral es sur, boreal es norte. Y cuando escuchen esa palabra austral o lean la palabra austral, es al sur, o sea, algo que está hacia el sur. Y boreal es algo que está hacia el norte. Una, la primera especie antes de los humanos, antes del prehumano, de los Homo, se llama Australopithecus, austral, porque pues está en la parte sur, sí, en África, Australopithecus. Ahora sí, no sé si querías decir algo más, Laura. Bueno, yo creo que, no sé si ya Lina antes de que yo llegara lo había explicado, pero la relación que tiene la atmósfera con el Sol tiene que verse, y bueno, y los efectos que se producen tienen que verse necesariamente con la inclinación que tiene la Tierra. Y como hay lugares que por la inclinación de la Tierra tienden a recibir más radiación solar que otros lugares. Entonces esto también me lleva a decir que el dibujito de la atmósfera que vemos no es ese dibujito de capas circulares extremadamente perfectas, sino que como toda la Tierra son capas que tienen sus desniveles, que la acumulación de gases no es igual en todos los lugares, y pues eso lo vamos a ver ya a continuación con el ozono. No sé si ya puedo continuar con eso o tienen alguna otra pregunta. Bueno, creo que el silencio otorga. Y ahora entiendo a mis profes de la universidad cuando se estresan porque nadie les contesta. Eh, bueno, el ozono, bueno, hay dos tipos de ozono. No sé si ya sabían y si alguien me puede decir si sabía cuáles son esos dos tipos de ozono. Bueno, el ozono en la estratosfera es el ozono vital, vital para nosotros. Y es una capa demasiado pequeña en comparación con el resto de la atmósfera. Es muy, muy pequeña y el ozono no tiene ninguna fuente, o sea, no es como que algo produzca ozono, sino que es producto de la relación, bueno, es producto sí de la relación que tienen los rayos solares y el O2, que es como el oxígeno, el O2 es lo que más, las dos moléculas de oxígeno son como el oxígeno que apremia en lo que es ¿qué? Perdón, un momento, la xenosfera, la estratosfera, perdón. Entonces, este oxígeno O2 en relación con los rayos solares lo que hace es que se separan. Entonces, queda solo un átomo de oxígeno, ¿sí? Entonces queda un átomo de oxígeno que se une con dos átomos de oxígeno, ¿sí? No sé si me hago entender. Entonces, este sol, llegan los rayos del sol ultravioletas y separan esos dos átomos de oxígeno que están uniditos. Entonces queda uno y uno. Y ese uno y uno se une con otros dos, formando el O3, que es el ozono. ¿Sí me entendieron o no? O sea, es algo muy simple. Si me escuchan, contéstenme en algo, por favor. No, no, señora, ¿me puedes explicar nuevamente, por favor? Bueno, eh, el O2, ¿sí? De los dos átomos de oxígeno son lo que estaba premiando en este proceso de formación de oxígeno, ¿sí? Están en la estratosfera. Y estos dos átomos de oxígeno
en relación con los rayos solares se separan. ¿Sí? Los rayos solares los separan. Entonces ya no son dos átomos de oxígeno unidos, sino que queda uno y uno aparte. Y estos dos átomos de oxígeno, pues en su dinámica, se tienden a unir o sea, queda uno y uno. Entonces un átomo de oxígeno se une con otros dos de oxígeno y forman O3. ¿Sigues sin entenderme? Hola. Ya entendí. No, ya entendí. Sí. Bueno, pues igual si vuelvo a repetir no hay problema. Yo tal vez no me hago explicar bien, lo siento. Profe, en los comentarios dice alguien que porque el cielo es azul. El cielo es azul porque es un reflejo no, mentiras, es al revés. El cielo es azul, la verdad no sé. No sé bien qué efecto visual hay. O sí. Pues hay gente que dice que el ozono tiene, bueno, yo continúo con el ozono, sin embargo me comprometo a buscar y a decirles por qué el cielo es azul, o que ustedes me cuenten por qué creen que el cielo es azul. Yo tengo No sé ahí si alguien lo sepa. les voy a ahí como a dejar la dudita, y es que todos los colores que ustedes ven en su día a día, puedes apagar un momentico el micrófono, Laura, que es que ahí escuchamos un Perdón. ruido. Qué pena contigo. No, tranquila ya. O sea, todos los colores que ustedes ven en su día a día, el color azul, todo lo que ustedes ven, en realidad son el sol reflejado en ese material, ¿sí? Suena bastante como desalentador, pero en sí el color no existe, sino que son reflejos. Esa es la difracción del sol, la luz en cada material. Lo mismo pasa con el cielo, o sea, el cielo son los gases, como entra la luz a estos gases, y los diferentes colores son precisamente por esto. Digamos que una de las formas, la luz, una de las formas de entender cuando una ciudad es altamente contaminada es por sus atardeceres. Cuando los atardeceres son muy lindos, es porque la ciudad está altamente contaminada. Bogotá tiene unos bonitos atardeceres, entonces ahí va el asunto. Entonces, para que se den cuenta un poco la relación, obviamente, si van a haber otros gases como CO2, otros gases, van a alterar estos colores en el cielo, más que todo en el atardecer. Entonces, si ustedes ven el atardecer y ven una mano ahí de colores que se ven súper lindos, ahí hay un problema. Pero igual, es por eso. Cada color, no sé si hay alguien que quiera participar y yo lo estoy interrumpiendo. Yo sé eso de Dime. sino que el cielo es azul por pues, la reflexión que hay de las ondas de luz dentro de la densidad del aire. Por eso entre más densidad de aire haya, el color es más clarito. Entre menos densidades, el color es más seguro, es más oscuro, porque se refleja contra pues el espacio, que el color del espacio por lo general es un negro. Entonces, entre más claro sea, entre más denso sea la atmósfera, más claro se va a notar el cielo. ¿Sí me hago entender? Sí. Cuando rebota. Y lo del color es porque cuando las ondas de luz, que es blanca, rebotan sobre un objeto, el color que absorbe es el color que realmente vemos. O sea, el color que rebota el objeto es el color que nosotros vemos. ¿Sí me hago entender? Sí. Por O sea, eso lo contrario a la cuando sí, o sea, ustedes la luz llega y le pega al objeto y absorbe todos los colores, y el objeto y el color que rebotó es el color que nosotros vemos. O sea, no es el que absorbe, sino el que el rebota. hay algo muy importante ahí, es cuando, qué pena estoy comiendo, es que está tarde ya. Estaba comiendo. Pero cuando ustedes, no sé si cuando quieran estudiar fotografía, hay dos materiales extremadamente importantes, y es un panel blanco y un panel negro. El blanco es para reflejar y que le entre más luz a la persona que le van a tomar la foto. Entonces, si uno pues no tiene un panel blanco, pues utiliza una sábana blanca. Por eso la mayoría de estudios fotográficos son blancos, para reflejar, hacer ese efecto rebote.
Pero con el negro lo que pasa es que ese sí absorbe totalmente la luz. Entonces no sé si ustedes les han dicho que no se ponga ropa negra cuando está haciendo sol porque se va a acalorar mucho, ¿sí? Entonces uno se pone ropa negra y pues termina, uno se siente como muy caliente, porque la ropa negra termina siendo como que más absorbente de toda esa luz o de esa De la energía. energía. Sí, de la energía. Entonces es Botones. El color negro era el No, o que sea, absorbía todo, el que reflejaba a todos. Es que siempre se me olvida. El color negro. ¿Es el que absorbe todos o los que lo reflejan? Ah, gracias. Mm, listo, ustedes son pero muy eso también pilos. varía de la cantidad de células que hay de la cantidad de células fotogénicas que hay en el ojo de la animal, por así decirlo. Entre más células, entre menos células podemos captar colores diferentes. Por ejemplo, un humano puede captar lo que es el espectro de verde, verde, azul y rojo, pero un perro, como tiene menos células en los ojos, capta un espectro de amarillo y rojo, pues cuando se hace el espectro de difusión fotogénica. Entonces depende también. O por ejemplo una mosca que tiene más células en los ojos conoce un espectro mucho más grande. Por ejemplo, una mosca puede ver una rosa azul como nosotros la vemos rojo, porque ella en vez de detectar el color rojo que rebotó, detectó el color azul que rebota. Entonces es muy diferente. También, espectros de la, espectros del ¿Qué otros campos? ultravioleta y rayos gamma. eso es por lo Creo que mismo nosotros vemos tres celdas que y tienen los... hay como una langosta que tiene 12 celdas diferentes. Puede haber diferentes espectros que ni siquiera imaginar. Y por ejemplo, el espectro ultravioleta que a veces lo colocamos, por ejemplo, en las películas como el Depredador, que colocamos esos colores, no significa que se vea así, lo que pasa es que nosotros lo interpretamos de esa manera, pero eso no tiene nada que ver cómo se ve de verdad. Sí, pero el espectro termodinámico también varía diferente, pues, en la visión, por ejemplo, de una serpiente. Ellas tienen visión termodinámica. Más que todo, o los reptiles, la mayoría de reptiles tienen visión termodinámica y es porque más que todo no está basado en los ojos, sino en su capacidad receptiva, que es como el séptimo sentido. Exacto, y es que no solo es en la visión, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, hay animales que sienten los colores, que es algo que nosotros, por ejemplo, no nos podemos imaginar. ¿Cómo se sentirá el color rojo? ¿Cómo se sentirá el color blanco? Y eso, o sea, es otro coso, es otro, digamos, formas que los animales de otras especies. Sí. Y chicos, ya ya estuvo chévere. Ya nos caemos. Ya, no, estuvo chévere, estuvo chévere. Agradezco a todas las personas que participan y dicen cosas. Obviamente yo también me puedo equivocar, ¿no? Y es interesante aprender de ustedes. Hay un fotógrafo que yo sigo que me cae muy bien, una persona que em, hace fotografías ¿con qué? Fotografías con con las uñas, o sea, es una persona demasiado recursiva. Y él hace cámaras que captan la luz solar, ¿sí? O sea, por medio de la luz es que no sé cómo explicarles, pero les voy a mandar ese fotógrafo para que ustedes vean las fotos con las cámaras artesanales que él hace y cómo se ven esas fotografías, que son solamente la captura de la poquita luz que se obtiene de no solamente de un día, sino de 4 meses, de 3 meses. Es un tiempo bastante largo, por lo mismo que son cámaras artesanales.
Ese fotógrafo Entonces, es el que hace la cámara oscura con las uñas, ¿cierto? Para eh, absorber mayor cantidad de luz. sí, pero les voy a mandar, no sé si es el mismo, pero pues es una técnica que utilizan varios, pero yo les mando, se llama David Rodríguez y es una persona muy interesante, como también esconde las cámaras en los barrios, porque obviamente estas cámaras las deja en lugares abiertos, ¿sí? Y para que no las dañen, las oculta muy bien. Y las fotografías que él captura es una forma muy bonita de ver la fotografía más allá de cómo nosotros la vemos digitalmente. O sea, una cosa es lo digital, lo análogo, que vendría siendo por medio de esto de los químicos y todo el asunto, lo manual. Y otra cosa es verla también una cámara tan artesanal que tiene que durar mucho tiempo para capturar una foto. Acuérdense que la cámara siempre está tratando de imitar el ojo humano, pero una cámara no lo ha logrado imitar por completo. O sea, no sé ustedes, pero por ejemplo mi celular tiene una cámara muy mala y es porque estas cámaras solamente leen luz. O sea, no puede leer la falta de luz. O sea, en la oscuridad ya quedan pero re ciegas, como dicen por ahí. Entonces sería muy interesante mirar como el tema de la fotografía y cómo se relaciona con la energía, pero no para perdernos más del tema. Eh, Laurita se fue, Laurita se salió. ¿Quién sabe qué pacho? Ah, no, aquí está. No, ya me metí otra vez. Es que Eh, estaba lento. em, ya para terminar, puedes volver a poner la presentación, por favor. Ya Y va, ya, un momento. ya casi vamos a terminar y ya se pueden ir a comer. Bueno, ya ven la presentación. Sí, entonces creo que todavía te falta. Bueno, ahí como estaban hablando de los fotones y eso, pues resulta que sí, es un proceso fotoquímico lo que vemos en la coloración del cielo, en la aurora boreal y eso, porque mientras hablaban de los ojos y bueno, toda esta cuestión que hablaron ahorita, me puse a buscar y sí, es un proceso fotoquímico. Eh, bueno, resulta que este ozono pues es el ozono necesario para nosotros. Y hay otro ozono, no sé si lo habían escuchado, y es el ozono troposférico. Y les presento la bella y hermosa Bogotá y su ozono troposférico. ¿Qué pasa con este ozono troposférico? Se produce igual que el ozono estratosférico, pero acá hay efecto, o bueno, hay una relación entre el oxígeno existente, entre el O2 que les dije que era como lo que apremia, y los cloros fosforados o óxidos nitrosos, que es lo que ahí aparece como compuestos orgánicos volátiles. Y estos compuestos volátiles, perdón, estos compuestos son como producto de distintas cosas, como lo es abrir la nevera, se abre la nevera, los electrodomésticos producen estos elementos, las pinturas, todo lo que es la actividad industrial, lo que es la contaminación de los carros, o sea, todos los factores contaminantes, pues en gas se elevan y tienen una combinación con el O2 que tenemos. A 10 metros nada más, porque es que esta contaminación está desde los 10 metros hacia arriba, por decirlo así. Y tiene la misma producción. Entonces estos oxígenos, este O2 es separado por efectos de los rayos solares y queda solo el O, ¿sí? Solo una molécula de O. Y se une a lo que son los compuestos orgánicos volátiles o los óxidos de nitrógeno. Y permanecen ahí, o no sé si ustedes alguna vez, bueno, yo vivo en una lomita y puedo ver fácilmente como cuando hace mucho sol y el aire no fluye, se ve de verdad esa capa negra que están viendo en la foto y que solo es como el color que adopta ese oxígeno en mezcla con otros factores contaminantes. Y ahora, pues yo les pregunto, bueno, esto se ve en lo urbano, supuestamente, ¿no? Hasta aquí.
Pero entonces, ¿por qué estamos hablando de un deterioro en la capa de ozono y en relación con el derretimiento de los polos, ¿sí? En la contaminación en los polos, si se supone que en los polos no hay como una urbanización o una emisión grande no sé, de todos estos compuestos contaminantes y que son, aparte de que este ozono se respira y pues causa graves problemas para la salud del hombre a largo plazo. Por ende, pues todos los problemas respiratorios que tiene hoy la gente de Bogotá. Entonces, pues bueno, vuelvo a la pregunta, ¿por qué en los polos se dice que la capa de ozono pues está mal? Si se supone que allá pues no hay como este grave contaminación. ¿Alguien que quiera responderlo? Que se les ocurra cualquier cosa, no importa, lo importante es decir lo que a uno se le ocurra. ¿Me repites la pregunta, perdón? Bueno, si yo les estoy hablando que este ozono troposférico se produce a causa de la contaminación industrial, por decirlo así, la contaminación urbana, y es un deterioro del ozono en general, porque los gases ascienden, pero en los días soleados este ozono es más notorio, o sea, esta contaminación es más notoria porque están estancados y no hay un ascenso a a niveles más altos de la atmósfera, porque hay un derretimiento de los polos, ¿sí? Porque se habla de un deterioro en la capa de ozono de los polos, especialmente. Pues, pues yo tengo una idea de algo, no sé si es cierta, pero digamos yo lo pienso a que, ya que todo es un sistema, o sea, todo está incorporado, todo depende de lo otro. Pues el aire que tenemos ahorita, no, o sea, no siempre va a estar acá, ¿sí? O sea, no es como que siempre permanezca acá, sino va a rotar pues por todo el globo terráqueo, o pues algo así. También pienso en los vientos, que pues creo que para ahí iría el tema, no sé, ya que ellos llevarían esas partículas que están en ese pedazo, pues no sé, o sea, esas corrientes empujarían todo lo que tiene en ese pedazo de aire, por así decirlo. No sé cómo explicar eso, pero el caso es que lo arrastrarían a otros sitios y ya pensaría, pues no sé, en que algo se evapora, que se forma la nube, que la nube llega a otro lado, que llega a los ríos y cae ese material que estuvo en el aire en otro sitio súper lejano o algo así. Pienso que así podría llegar a los polos. Sí, es cierto, pero bueno, yo les hablé de la relación. Sí, ¿quién habla? La relación, o sea, pues, el deterioro de la capa de ozono y el derretimiento de los polos, pues sí está, más que todo está también contribuido con el efecto invernadero. Cuando los rayos ultravioleta entran a la capa de ozono, entran a la Tierra, solo entran pero no salen. En combinación con el troposférico, que más que todo no me acuerdo qué nombre, se me olvidó. Bueno, nitrógeno, se calientan, lo que produce un efecto invernadero, pero más que todo ese derretimiento de los polos de años, cientos de décadas. Sí, Tanto calentamiento termodinámico en la capa, en la Tierra, hace que pues, eso se expanda hasta el punto en que los polos se empiecen a calentar. Por eso es que la radiación que genera ese tipo de efecto invernadero es lo que está destruyendo la capa de ozono, porque esos gases que genera la contaminación pues se sobrecalientan y es lo que va destruyendo la capa de ozono. Es por eso que hay destrucción de capa de ozono, mala radiación que genera el calentamiento, el efecto invernadero derrite los polos, pero eso es de un proceso de miles de años, o sea, no es de una noche a la mañana, pero se está notando ahora apenas. Bueno, ahí yo tengo varias cosas que, no sé, como, no sé, nutrir, y es ver que el proceso de ozono troposférico no está muy alejado de lo que es el daño de la capa de ozono, y obviamente tienen que ver los gases invernaderos y que es un proceso de largo plazo. Y yo les hablé de que el sol hace que esos gases estén ahí quietos y permitan que esas partículas, ¿quién tiene el micrófono abierto? Porfa, pueden apagarlo.
que o sea, estos agentes contaminantes que puede ser el metano, o sea, todos estos agentes no pertenecientes, que no pertenecen de forma natural a lo que es la atmósfera, tengan como un estancamiento y permitan que esta contaminación sea más difícil, ¿sí? Pero tiene que ver con una relación del sol en gran intensidad, ¿sí? Y por eso permanecen ahí. Pero no significa que no asciendan, ¿sí? Que no asciendan y también marquen como la diferencia o bueno, destruyan esa capa de ozono. Además que la destrucción de esta capa de ozono pues efectivamente es por muchos gases y normalmente es por cloro. Y lo que pasa con este cloro es que cuando se separa la capa de ozono y está en su proceso de producción, valga la redundancia, y entonces el cloro se une a una molécula de oxígeno y prácticamente la destruye y se une a otra y se une a otra y así es como se destruye el ozono. Pero hay que verlo en relación también con la urbanización, ¿sí? No son dos procesos separados ni se pueden ver como uno ajeno del otro, que veamos la ciudad con esta calidad del aire tan terrible y el derretimiento de los polos a causa del daño en el ozono. No sé qué, bueno, la chica que habló, señor. Cuando la molécula de cloro cuando la molécula de cloro se combina con la de oxígeno, eso es un proceso de fisión, ¿cierto? Por eso es que se vuelve inestable y se destruye. Sí. Ah. Sí que, bueno, ahorita no sé quién habló, perdón, no estaba viendo el chat, la chica y también acá el compañero. Y pues prácticamente o sea, el Ecuador es la zona del planeta en donde se recibe más radiación solar. Por ende, es donde se produce más ozono, pero a la misma vez donde se destruye más ozono, ¿sí? ¿Sí me estoy haciendo entender o están ahí como confundidos? Entonces, como el Ecuador es la zona en donde se produce más ozono, pero se destruye más ozono y lastimosamente es la zona más contaminada, tiende a ser la zona más contaminada. Este trópico ecuatorial lo que hace es que por todo lo que tiene que ver los factores de las variables atmosféricas, el viento, la rotación de la Tierra, normalmente esta contaminación se va hacia los polos, ¿sí? No es como que se quede estancado en el Ecuador, sino que tiende a irse a los polos. Y por ende es que los polos sufren un derretimiento, ¿sí? Porque cuando se va a los polos, sufren un proceso de congelamiento, por decirlo así. Estos gases no están del todo exentos a los factores de temperatura en la troposfera, ¿no? Sino que se pueden congelar y se congelan. Y vamos a ver que el derretimiento de los polos tiene mucho que ver con las estaciones que tiene la Tierra, porque, bueno, llegan a los polos y se congela, digamos, no sé, algún gas tóxico. Y ese congelamiento del gas está ahí, está quieto y no está teniendo un efecto ¿cómo decirlo? Como con el oxígeno que está ahí, como con la nivelación que debe tener lo que es los procesos químicos de la Tierra y la producción térmica de la Tierra, porque es que eso es algo que me faltó mencionar, y estos procesos químicos pues se traducen en factores térmicos en la Tierra, en la troposfera. Entonces llegan ahí, se quedan ahí como estancados, pero en el paso de las estaciones pues van a tener más efecto, ¿sí? En determinadas estaciones van a tener más efecto que en otras. No es como si no tuvieran efecto en algunas estaciones, solo es que van a ser más fuertes en algunas estaciones del año. No sé, pues si me entendieron hasta ahí. Digamos acá dice, este proceso de intercambio Una pregunta. convierte
la radiación, perdón, espérate un momento, qué pena. Este Tranquila. proceso de intercambio convierte la radiación ultravioleta en energía térmica, calentando la estratosfera. Entonces, creo que esta frase pues dice mucho de la relación entre los gases que emergen en la atmósfera y lo que va a ser pues la temperatura del planeta y la nivelación que debe tener. Y ahora sí. Ahora sí, mi pregunta era, es que yo tengo entendido que la Tierra, bueno, lo que es Gaia tiene todas sus funciones, digamos, establecidas, o sea, ella hace todo esto para mantenerse siempre estable, lo que es su atmósfera, ¿no? Entonces yo tenía entendido que, por ejemplo, los glaciales tenían, o sea, el derretimiento de los glaciales tenían su función, que era como, es que no sé si estoy en lo correcto, pero tenían como algo adentro de esos glaciares, o sea, estaba congelado dentro algo que ayudaba a a los mares, pero no me acuerdo qué era, entonces si me podrías como ayudar en esa duda. ¿O para qué sirve directamente para que los glaciares se derritan? Yo no te entendí bien, perdóname, es que no te escucho bien, como entrecortado. Ah, perdón. O sea, Eh, entendí que hay algunos glaciares que hace que ellos se derritan, pero dentro de los glaciares. no más que se derritan, sino que tienen algo que ayuda a la Tierra, o sea, que el derretimiento de los glaciares ayuda en algo a establecer la capa de ozono, a la atmósfera. No, no sabría bien. La verdad, pues yo soy sincera porque yo no lo sé todo. Eso no tiene que ver Eh, con la absorción de calor, pues ya que el frío absorbe calor y sí, y el es frío. es que ustedes tienen que entender que el océano y lo que es el agua y en relación con la temperatura, pues es un nivel, o sea, es la nivelación del calor que se produce adentro de la Tierra. O sea, sin el océano la Tierra seguiría siendo una bola de fuego. Entonces, yo no sé bien una explicación como puntual, pero sí lo relaciono en que el agua, en el estado en el que esté, por qué pena la redundancia, dependiendo de las condiciones térmicas, funciona como un congelador, ¿sí? O sea, es el equilibrio térmico del planeta y que el equilibrio térmico no se puede mirar, o sea, la Tierra no se puede mirar, digamos, en capas diferentes, sino que su composición, lo que es al interior de la Tierra, la hidrosfera, la atmósfera, o sea, todas las capas que la componen están en un constante equilibrio, ¿sí? No sé si a eso iba la pregunta. Sí, y más allá como la función de eso, o sea, la función de los glaciales, si era por eso. O por ejemplo, es que yo tengo entendido que el cambio climático afecta en los mares, por ejemplo, en la acidificación, que ellos sí, se vuelven ácidos por la cantidad de halógenos y todo eso. Mm, sí, Y pues yo pues pensaba eso, como que pues los glaciales ayudaban a eso, como que se derretían y dan como más agua o minerales o algo así. No, esa era mi idea, pero pues por eso estaba preguntando. no, pues es que hay que verlo dentro de los ciclos que tiene el agua y pues esos ciclos que tiene el agua también actúan como purificantes del agua. O sea, yo no sé si ustedes se han preguntado por qué hay agua salada y hay agua dulce y qué hace que el agua dulce se vuelva salada o viceversa. Y eso tiene que ver con todos los factores que están dentro de la atmósfera, porque es allí donde están pues, los estados del agua, ¿sí? Y que son procesos químicos que alteran esas moléculas. Entonces, eh, pues yo creo que sí hay como una relación, la debe haber, sin embargo voy a mirar y voy a investigar lo que me están mencionando. Pero yo creo que pues hasta el momento les podría ofrecer como esa relación que debe haber. Yo tengo unos videos sobre el agua, si quieren ahorita se los comparto, es un documental que habla del agua en relación con el clima y pues me comentarán qué les parece, porque ahí habla demasiadas cosas importantes que uno a veces ignora dentro del análisis de todos esos procesos. Mm. Yo también tengo unos videos súper, un video súper increíble e interesante sobre como la vida o el transcurso de Gaia, o sea, la Tierra, que se llama Gaia, así. Y está en YouTube, está muy bacano. Será muy bueno que lo vieran.
Pues si quieres compártelo al grupo, yo lo miro. Pues se llama Gaia, de un canal llamado Migala. Te lo explico. Gaia, listo. Gaia, de hecho, es una Bueno, teoría de la Tierra, ¿no? Perdón. Ese es el nombre que se le da. sí, pero bueno chicos, un momentico, esperemos y dar un momento y continuemos con el tema porque ya está poniéndose tarde y pues necesito saber si, o sea, tienen preguntas que en lo posible podamos como responder o que claro la formación del ozono y del ozono troposférico, de las capas de la Tierra y pues todo lo que explicamos con Lina también. Hola, alguien contésteme. Yo creo que todos estamos bien, la verdad. Yo entendí bien, gracias. Ok. Bueno, listo. No sé si Lina quiere decir algo más. Ahorita la cuestión del Gaia y todo eso, pues yo creo que la podríamos discutir por el grupo de WhatsApp. No, ya la última diapositiva que es como un resumen de todo lo que hemos hablado para que ustedes como tengan ese insumo y puedan verla. Ahí es como una pequeña agenda de la atmósfera que empieza pues en la creación, bueno, desde la teoría del Big Bang, ¿no? La creación de la Tierra, la formación del Sol, cuando se enfría la Tierra, es como para que se hagan una idea de cómo fue todo este proceso y si se dan cuenta, pues llevó mucho tiempo. Por ejemplo, cuando yo les mencionaba el levantamiento de la cordillera de los Andes y que yo les decía que era jovencita, pues esta gráfica pues hace dar una idea de porque yo me refiero a algo joven cuando pues ha pasado muchos años. Es como más que todo que lo tengan en cuenta, lo lean esta última diapositiva, lo que contiene, que les puede como generar ciertas, para resolver ciertas dudas que les dejó esta presentación. Es como más que todo es un resumito. Y ya creo que como para concluir, yo creo que ya está bastante tarde, entonces sería despedirnos, vernos el otro lunes con el tema de los vientos y ya, yo creo que es por ahí, por ese lado. Espero que hayan entendido y ya, me despido de ustedes. No sé más. Sí, ya como que terminar así. Gracias, Buenas qué pena noches. por no participar tanto. Chao chicos. Chao.